inducida que proviene del cambio del flujo magnético con respecto al tiempo, ¿sí? Y acá, muy importante, un signo negativo. En la ley de Faraday, ¿sí? Y la ley de Lenz, en su enunciado, dice una FEM inducida que se opone a la causa que lo produce. ¿Cuál es la causa que lo produce? La variación de flujo en el tiempo. Recordemos que el flujo es una cantidad escalar porque proviene del producto punto del vector campo eléctrico con un vector área, ¿sí? Es decir, estamos hablando de que esto es campo, esto es área, módulo, y esto acá hay un coseno de un ángulo entre vector y vector. Entonces, ¿cómo hago para variar el flujo en el tiempo? O bien varío el campo con respecto al tiempo, o bien varío el área con respecto al tiempo, o bien puedo variar el ángulo con respecto al tiempo. De acá, por ejemplo, en la teoría ustedes ven que el ángulo θ se cambia por omega t, velocidad angular por tiempo, que me da en radianes, o sea que algo que va cambiando en el tiempo, ¿sí? Bien, cuando tengo entonces una derivada, un cambio de flujo en el tiempo, tengo un efecto de inducción, que se opone este efecto de inducción se opone a la causa que lo produce. La causa que lo produce es la variación de flujo. Bien. Te pregunto, ¿vos me hablabas del tubo de Lenz o en general de la ley de Lenz? En general. En general. Bueno, a ver, el tema es el siguiente, y en el libro está explicado de una manera bastante sencilla. Supongamos que yo tengo una espira circular, dibujada en perspectiva, un conductor, un cable, ¿sí? Y supongamos que yo tengo acá un imán, norte arriba, sur abajo, ¿sí? Entonces el imán genera líneas de campo magnético que están atravesando la espira. Vale decir, si tengo campo magnético y tengo área atravesada por el campo magnético que tengo flujo, ¿sí? Bien. El imán puede ser muy intenso, muy fuerte. El campo magnético, digamos que, por ejemplo, acá en el centro va para arriba, un campo magnético relativamente intenso, ¿sí? Por la proximidad con este imán, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el efecto de inducción que ocurre? Ninguno. ¿Por qué? Porque está todo quieto, vale decir, el imán está fijo, no se mueve, o sea, no hay variación en el tiempo, ni del área, ni del ángulo, ni del campo magnético producido por el imán. Al no haber nada, por más intenso que sea el campo magnético, no pasa nada. ¿Cuándo puede pasar algo? Cuando yo empiezo a mover el imán. Supongamos mecánicamente yo arrimo el imán. Si yo lo corro para arriba, como consecuencia de la proximidad a esta espira de conductor, lo que va a ocurrir es que este campo magnético va a tender a crecer. Como el campo magnético va a tender a crecer, el flujo magnético, en consecuencia, el flujo magnético, que depende del campo, también va a tender a crecer, ¿sí? Es decir, va a aumentar en el tiempo. Si hay un cambio en el tiempo, entonces hay una FEM inducida en la espira. Ahora, esa FEM, ¿qué sentido tiene? Esta FEM va a producir la circulación de corriente en esta espira. ¿Para dónde va a circular la corriente? Bueno, el sentido de la FEM, y en consecuencia el sentido de circulación de la corriente, va a ser de tal manera que se oponga, ¿sí? Que se oponga a la variación que está provocando eso. Si la variación que está provocando eso es un aumento de campo magnético, entonces yo sé que si, por ejemplo, en la espira yo hago circular una corriente así, es decir, una corriente así, ¿sí? El campo magnético que esa corriente, consecuencia de la inducción, va a producir, va a ser un campo magnético hacia abajo. Es decir, me estoy oponiendo a la variación de campo. Como el campo quiere crecer,
en la dirección vertical y hacia arriba, entonces la FEM inducida y la corriente inducida en consecuencia es como si yo acá imagino una FEM más menos, para que la corriente circule así, para que la FEM, para que el campo eléctrico producido por la inducción se oponga no al campo para arriba, se oponga al crecimiento, vale decir, al cambio en el tiempo del campo. Ahí es donde se opone. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supongamos que el mismo circuito, el mismo caso, el mismo dibujo, ¿sí? Resulta que ahora yo, a ver, resulta que ahora yo a nuestro imán, que lo estaba acercando con el norte para arriba, ahora lo empiezo a alejar. Al imán me lo empiezo a llevar. Bien, entonces si lo empiezo a alejar, como el norte sigue estando arriba, el campo magnético, por ejemplo, en el centro de la espira, sigue siendo vertical y sigue siendo hacia arriba. ¿Cuál es el problema ahora? Ahora es que el campo magnético va a empezar a disminuir, o sea, el tamaño de este vectorcito va a ser cada vez más chiquito, como consecuencia de que el imán yo me lo estoy llevando. Entonces, otra vez, ¿tengo variación de flujo en el tiempo? Sí, porque el campo está disminuyendo, yo me estoy llevando el imán. Perfecto. La disminución de campo en el tiempo, que se traduce en una variación de flujo en el tiempo, va a generar una FEM, obvio, y eso va a generar una corriente, claro. ¿En qué sentido? Que se oponga a la variación. Si la variación implica que el campo magnético empieza a ser cada vez más chiquito, entonces lo que va a ocurrir es que en esta espira va a circular una corriente, ¿sí?, opuesta a la de recién, va a ser una corriente así, que haga que en el medio aparezca un campo magnético como consecuencia de la inducción, que pase a reforzar el campo que se está achicando. Entonces, en definitiva, siempre esta ley de Lenz, o ley de Faraday, las consecuencias de aplicarla es provocar un efecto que se oponga no al campo, sino a la variación del campo. Si el campo tendía a aumentar, entonces aparece un campo para abajo. Si el mismo campo tiende a disminuir, entonces aparece un campo en la misma dirección, cosa que, digamos, tratar de mantener el campo que inicialmente estaba. Así es una especie de inercia, digamos, trata de mantener la condición en la que estaba. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y en general todos los fenómenos que asociados a esto siempre tienen que ver con este signo negativo y la variación de flujo, que puede ser, como decíamos, variación de campo o de área o de ángulo. Profe. Sí. Buenas tardes. Y al momento, digamos, de hacer los ejercicios a la ley del Faraday, la consideramos sin el signo con valor absoluto, ¿verdad? Claro, sí. A ver, hay muchos ejercicios en donde me piden el valor de la FEM. Entonces yo, obviamente acá pienso en poner barra de valor absoluto. Ahora, por ahí hay ejercicios en donde necesito poner, digamos, la dirección de la corriente inducida en una espira, entonces ahí tengo que pensar en esto, ¿sí? Ahí tengo que pensar en eso. Entiendo. Es decir, a ver, por ejemplo, voy a borrar acá. Por ejemplo, es típico un solenoide, el corte de un solenoide, donde tengo un campo magnético, supongamos que tengo un campo magnético entrante, ¿sí?, al solenoide. Bien. Entonces yo puedo pensar en una como el tema del campo eléctrico inducido, tengo una espira que rodea el solenoide. Entonces, el campo magnético es entrante. Bien. Pero, por ejemplo, me dicen que yo tengo o sea, ¿cuál es el campo magnético dentro del solenoide? Era mu, o mu0, por n,
la concentración de espiras por I, por la corriente, ¿sí? Bien. Por I si es una corriente constante. Ahora, si yo estoy planteando una corriente que varía, la derivada de B con respecto a T sería un 0 por N, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, una corriente variable. Bien. Supongamos que esta derivada sea positiva, ¿sí? Que esta derivada sea mayor que 0, positiva. Quiere decir que entonces este campo magnético entrante al pizarrón cada vez es más intenso, va aumentando en el tiempo. Si este campo magnético que está entrando y va aumentando en el tiempo, la variación de campo implica una variación de flujo. Y la variación de flujo va a implicar una FEM inducida y una corriente inducida que va a circular ¿para dónde? Entonces va a circular, por ejemplo, en este caso, en el sentido antihorario. La corriente inducida. ¿Por qué? Porque cuando yo por acá veo una corriente que circula en sentido antihorario, es como si estuviera desenroscando, tendría un vector campo magnético de esta corriente en rojo que saldría hacia la pantalla donde estamos mirando, ¿sí? Es decir, si el campo magnético es entrante, pero está creciendo, yo me opongo a ese crecimiento con una corriente inducida que me coloque un campo magnético para afuera. Ahora, si de golpe la corriente que me genera el campo magnético en el inductor empieza a disminuir, entonces su derivada es menor que 0, quiere decir que el campo magnético sigue siendo entrante, pero cada vez más chiquito, se va minimizando. ¿Cómo reacciona la espira? La espira reacciona generando una corriente de tal manera que induzca un campo magnético también entrante, cosa de reforzar este campo magnético que está decayendo. Es el mismo concepto, nada más que llevado a otros modelos, digamos, físicos. Entiendo. ¿Sí?